Muy bien, las instrucciones del seminario. El seminario tiene una duración de 90 minutos. Los primeros 60 minutos voy a exponer el tema del día de hoy con la ayuda de diapositivas. Y en el tiempo de exposición les pedimos por favor que no envíen preguntas ni comentarios para poder continuar con el tema de seguido sin interrupciones. Y si hay algún desperfecto con el audio, con las imágenes, en ese caso sí nos envían un mensaje de texto para poder comprobar con los demás asistentes si el problema es de nuestros equipos o de repente solamente la persona que nos está escribiendo. En su panel de control hay una sección que dice documentos 5 de 5 y desde allí pueden descargar las diapositivas del seminario y el material de apoyo que les estamos dejando en esta ocasión. No se olviden verificar el nombre con el que se han registrado y el correo electrónico, porque a ese correo, los que están siguiéndonos por GoToWebinar, van a recibir mañana un mensaje de agradecimiento por su participación con el enlace al certificado digital que emite la plataforma de GoToWebinar. Repito, ese certificado no lo emitimos nosotros, por lo tanto, no vamos a poder modificarlo, así que es importante que ustedes verifiquen el nombre con el que están participando y el correo electrónico para que puedan recibir ese certificado. Le damos la bienvenida a los que nos están siguiendo en las plataformas de YouTube y Facebook Live, indicándoles que la recomendación es que para el próximo seminario del siguiente jueves se registren a través de la plataforma de GoToWebinar, porque de esa manera van a poder participar haciendo preguntas al expositor y recibiendo el certificado digital que emite la plataforma de GoToWebinar. Muy bien, dadas las instrucciones del seminario y ya con un poco de retraso por los problemas técnicos que hemos tenido antes de comenzar, vamos a dar al seminario del día de hoy, que es el 10º tema principal, que tiene el título Ofertas en Consorcio de este año 2022, porque ustedes, los que nos están siguiendo, ya saben que desde hace varios años venimos dictando y ya son varias ediciones también que vamos desarrollando de este programa de capacitación denominado Contrataciones Exitosas con el Estado. Entonces les decíamos que estamos en el tema número 10, la semana pasada editamos el tema número 9, el recurso de apelación, y la siguiente semana, igual jueves, a partir de las 6 de la tarde, vamos a dictar ejecución del contrato. Están todos invitados, recordándoles a los que nos siguen en Facebook Live y YouTube Live que participen a través de GoToWebinar. Al finalizar estos 12 temas, vamos a comenzar con los temas complementarios, terminamos los temas principales y vamos a editar 12 temas complementarios, igual uno cada semana, jueves a las 6 de la tarde. Están todos invitados, solicitándoles también de que es importante que compartan estas invitaciones con otras personas para que de esta manera podamos tener más personas que conozcan de cómo se desarrollan estos procedimientos de contratación pública y de esa manera podamos enfrentar la corrupción que existe en estos campos, porque como hemos señalado ya varias veces, mucho de estas situaciones de corrupción que tenemos se dan porque los proveedores desconocen sus derechos, no saben si están las entidades están actuando de manera correcta al descalificarlos, al no emitir sus ofertas, ¿no? Y a veces tampoco no saben cómo reclamar. Y nosotros les estamos transmitiendo a lo largo de estos seminarios toda esa información y todas esas estrategias. ¿Ok? Entonces, el tema del día de hoy le decíamos que es ofertas en consorcio, siempre recordándoles que los seminarios que dictamos están relacionados a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Aprobado con la Ley 30225 y el reglamento con el Decreto Supremo 344-2018. Es el marco legal de las capacitaciones que estamos desarrollando con ustedes. Específicamente para el tema del día de hoy, ofertas en consorcio, también tenemos que tener en cuenta una directiva que nos habla ya de manera más específica de la presentación de ofertas en consorcio, que es la directiva 005-2019 OCE/CD, ¿no? Que es la directiva que regula la participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado. Entonces, un consorcio, ¿no? La figura de un consorcio es un contrato asociativo por el cual dos o más personas, ¿no?, se juntan, se asocian
para complementar capacidades y actitudes y recursos con la finalidad de lograr y ejecutar un contrato en alguna entidad pública. Ese es el concepto de un consorcio. Esto se puede realizar a través de asociaciones de varios proveedores que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, ¿no? Se juntan dos nacionales con una extranjera, una persona jurídica con una persona natural. O sea, no es que nos juntemos entre personas naturales solamente, ¿no? Sino puede ser una persona natural y una persona jurídica. Puede ser un nacional o un extranjero, ¿no? O sea, no existe limitaciones, ¿no? O alguna obligación de que todas tengan la misma cualidad, ¿no? Pueden ser persona natural, personas jurídicas, o pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras indistintamente. En los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia de catálogos electrónicos que regula Perú Compras, allí no se permite la participación en consorcios, y la participación en consorcio no implica la obligación de crear una persona jurídica diferente, sino es un contrato asociativo, como hemos visto acá, no temporal, ¿no? Específicamente para participar en esa forma asociada en un determinado procedimiento de selección o de repente en varios también, ¿no? Pero no se trata de constituir una nueva o una persona jurídica diferente. El criterio de complementariedad no es aquel que indica que cada uno de sus miembros, de los integrantes de un consorcio, aportan recursos, capacidades y actitudes para que sean empleados de manera conjunta puedan habilitarse, ¿no? la posibilidad de acceder y ejecutar un contrato con el Estado. O sea, de repente yo necesito acreditar una experiencia que no tengo, entonces me junto con otra empresa que sí tiene la experiencia y juntos podemos acreditar esa experiencia, ¿no? O para el caso de obras que nos piden una capacidad de libre contratación, de repente yo tengo solamente 1 millón de capacidad de libre contratación y es una obra de 3 millones, entonces me junto con otro proveedor o con 2 más, ¿no? O con 3, de tal forma que entre todos logramos cumplir con ese requisito de la capacidad de libre contratación, ¿no? O pueden ser otras circunstancias, ¿no? De repente yo no tengo capacidad financiera, para obtener una carta fianza, para capital de trabajo, entonces me asocio con otro proveedor que va a aportar la situación o la capacidad financiera de ese consorcio, ¿no? Existen varias formas por las cuales se requiere en algunas situaciones formar o constituir un consorcio. No existe un número máximo de consorciados en términos generales, ¿no? Pero la normativa en contrataciones públicas faculta a las entidades públicas a que en las bases del procedimiento de selección, o sea, en la ley y el reglamento no está normado. No dice, oye, máximo 2 consorciados, no un porcentaje tal para cada uno de ellos, no. Pero sí el reglamento faculta a través de las bases estándar que ha aprobado el OCE, faculta a las entidades públicas a establecer algunas condiciones especiales a los consorcios, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un número máximo de consorciados, o sea, puede hacer que ustedes en unas bases se encuentren en este proceso, se aceptará máximo 3 integrantes del consorcio, ¿no? Y también pueden señalar que cada uno de ellos tenga un porcentaje mínimo de participación, así como también se les faculta a las entidades públicas a establecer en las bases, ¿no? Que el proveedor o el integrante del consorcio que acredita el mayor porcentaje en experiencia tenga un porcentaje determinado, ¿no? Por ejemplo, el integrante del consorcio que acredita el mayor porcentaje de experiencia deberá tener, por ejemplo, 40% de participación en las obligaciones del consorcio. O sea, estas 3 condiciones, un número máximo de consorciados, un porcentaje mínimo de participación de cada integrante del consorcio y un porcentaje de participación para el integrante que aporta mayor experiencia, pueden estar establecidos en las bases del procedimiento de selección, uno de ellos, o todos, o 2, ¿no? O si no hay ninguno. Si no hay ninguno, quiere decir que al proveedor le están dando la facultad de establecer sus condiciones libremente.
la cantidad de consorciados, el porcentaje de cada uno de ellos. Pero si hubiera alguna de esas condiciones, es lo primero que tenemos que cumplir, ¿no? Si es que vamos a constituir un consorcio. Y eso está en la sección específica de las bases. En el capítulo 3, ¿no? Allí se encuentra esa, o sea, puede estar esa información. O sea, si es que una entidad ha decidido colocar estas condiciones, debe de estar en el capítulo 3 de la sesión específica, ¿no? En este punto que dice condiciones del consorcio, que está facultado por el artículo 49, el numeral 49.5. O sea, en esta sección ustedes van a encontrar, ¿no? En las bases estándar que ha aprobado el OCE, aparece de esta forma, ¿no? Y acá le dicen a la entidad pública, oye, consigna el número máximo si es que tú lo consideras, el porcentaje, ¿no? O sea, le dan instrucciones para que una entidad pública establezca estas características que debe de cumplir un consorcio. Pero repito, no son obligaciones. Pero una vez más, si ustedes piensan presentarse en consorcio, lo primero que tenemos que ir es a las bases del procedimiento de selección, a la sección específica, en el capítulo 3, para determinar si en ese procedimiento de selección existe alguna condición de los consorcios que debamos de cumplir. ¿Ok? Si no hubiera, es libre el número de consorciados y el porcentaje de cada uno de ellos. Durante el procedimiento de selección, o sea, en la fase selectiva, ¿no? En los documentos que yo voy a presentar en mi oferta, el consorcio, ¿no? Se establece, ¿no? Y se acredita a través de una promesa formal de consorcio. En cambio, durante la ejecución del contrato, o sea, desde el momento en que yo voy a suscribir el contrato y en la ejecución del contrato, se formaliza a través de un contrato de consorcio, ¿no? Ese es el tratamiento legal. Estos documentos en ambos casos son obligatorios, ¿no? Tanto en mi oferta, si yo voy a presentarme en consorcio, tengo que presentar obligatoriamente este documento conocido como la promesa formal de consorcio, que debe estar con firmas legalizadas de los representantes de los integrantes de cada uno de sus miembros. Esto es una ficción jurídica, o sea, no es, repito, no es que estemos constituyendo una empresa, sino es un documento a través del cual los integrantes del consorcio, ¿no? Se comprometen a, en caso de ser adjudicados con la buena pro, participen en esta forma de asociación, ¿no? Si ya este proveedor que ha participado en consorcio se le adjudica la buena pro, ya luego tiene que suscribir un contrato de consorcio para la suscripción del contrato y también para la ejecución del contrato, que son las reglas de sus integrantes. En las bases estándar del procedimiento de selección, ustedes pueden encontrar en el anexo número 5, bueno, puede haber cambiado ahora con las nuevas bases estándar, porque ya han eliminado en algunos casos unos anexos. En algunos servicios, por ejemplo, se ha eliminado el anexo de plazo de entrega. Podría variar esta numeración por si acaso, ¿no? Pero hay un anexo en las bases estándar del procedimiento de selección, un modelo de promesa de consorcio, ¿no? Que es el que estamos viendo en pantalla. O sea, este es el documento que ustedes tendrían que preparar, elaborar para poder presentarse, si es que han pensado presentar una oferta en forma de consorcio, ¿no? Hay que completar la información que nos están pidiendo, el procedimiento de selección, la nomenclatura, quiénes son los integrantes del consorcio, a quién se designa como representante común del consorcio, el domicilio de los representantes del consorcio, el domicilio común, y las obligaciones de cada uno de sus integrantes, ¿no? Y luego las firmas que tienen que ser legalizadas ante notario público. Este es para el procedimiento de selección solamente una promesa de consorcio. Ya luego, si este proveedor se adjudica para la suscripción del contrato, tiene que presentar un contrato privado de consorcio, ¿no? No hay un formato en las bases de este contrato de consorcio, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes lo pueden coordinar con los asesores legales de su empresa, cómo establecer este contrato privado de consorcio, ¿no? Entonces, en el proceso de selección, para mi oferta, promesa formal de consorcio. Para la suscripción del contrato, contrato de consorcio que va a formar parte, ¿no? Del contrato que se va a suscribir con la entidad pública. Son dos documentos. Respecto a la responsabilidad de los integrantes del consorcio, la normativa nos señala que durante la ejecución del contrato, los integrantes del consorcio son responsables de manera solidaria ante la entidad pública.
Y respecto a las infracciones, y estas infracciones pueden ser en la fase de selección o en la fase de ejecución del contrato, ¿no? Dice que las infracciones cometidas por un consorcio se aplican a cada uno de sus integrantes las sanciones, ¿no? Todos son responsables, salvo que por la naturaleza de la infracción o la promesa formal del consorcio o el contrato del consorcio o el contrato con la entidad se pueda individualizar la responsabilidad, ¿no? O sea, podría haber formas de individualizar la responsabilidad si es que se cumplen con algunos presupuestos establecidos en el artículo 258 del reglamento, que los vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero en todo caso, respecto a la ejecución del contrato, ¿no? De los daños y perjuicios que se le cause a la entidad pública, todos los integrantes del consorcio son responsables, pero respecto a las infracciones, se refiere a infracciones administrativas, ¿no? Todos son también responsables, salvo que exista información que permita individualizar la responsabilidad. Para participar en consorcio, los integrantes, cada integrante del consorcio, es decir, todos, no deben encontrarse impedidos para contratar con el Estado, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 de la ley. No deben tener su registro nacional de proveedores suspendido, ni tampoco deben estar inhabilitados para contratar con el Estado. O sea, cada uno de ellos debe cumplir con estas condiciones: no estar impedidos, no estar suspendidos, ni no estar inhabilitados. Asimismo, los integrantes del consorcio no pueden participar de manera individual o en otro consorcio en un procedimiento de selección. O sea, si nos juntamos A, B y C para participar en un proceso, ¿no? Como consorcio Y, ¿no? Nos presentamos nuestra oferta como consorcio Y, A, B y C. No puede presentarse a ese mismo proceso, ¿no? A solo, ni A con otra persona, ¿no? Formando un consorcio. Esa figura no está permitida. Es un impedimento para la participación. Ahora, respecto al Registro Nacional de Proveedores, sabemos que para contratar con el Estado es necesario, es obligatorio que el proveedor cuente con Registro Nacional de Proveedores. ¿Cómo se establece la figura de un consorcio? En primer lugar, todos los integrantes del consorcio deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores según el objeto del procedimiento de selección. O sea, si es de bienes, todos de bienes. Si es de servicios, todos de servicios. Si es de ejecución de obra, todos de ejecución de obra, ¿no? Salvo algunas situaciones particulares, como por ejemplo, para el caso de consultoría de obras, cada integrante debe contar con inscripción como consultor de obras y en al menos algunas de las especialidades requeridas por la entidad. O sea, si en una consultoría de obra una entidad pública solicita una o más especialidades, ¿no? Todos los integrantes del consorcio deben de cumplir con esas especialidades juntos, ¿no? O sea, por ejemplo, si piden dos especialidades, infraestructura, por decir, y el otro marítima, ¿no? Yo debo de contar con especialidad de infraestructura y el otro en marítima, ¿no? O sea, debemos de cumplir ambos, ¿no? Las dos especialidades que me estén pidiendo en esas bases. Y respecto a la categoría A, B, C, que de repente que está en función al monto del proceso de selección, ¿no? Todos deben de cumplir con la categoría, o sea, con el requisito de categoría del consultor de obras. Cuando se convoca un procedimiento de selección por paquetes, tiene por objeto elaborar fichas técnicas o estudios de preinversión y proyectos de inversión, cada integrante del consorcio debe contar con inscripción de acuerdo a lo que se haya obligado. O sea, si yo me estoy obligando a hacer los estudios de preinversión, que son servicios en general, ¿no? Yo debo de contar con inscripción en servicios. Y si más bien el otro integrante del consorcio se está obligando a elaborar el expediente técnico de la obra, ¿no? Él debe de contar con inscripción en consultoría de obras, ¿no? O sea, en función a las obligaciones que han asumido, ¿no? en la promesa de consorcio. Yo me estoy obligando a ejecutar el perfil. Entonces, eso corresponde a servicios en general. Y mi consorciado va a ejecutar el expediente técnico de la obra. Entonces, él requiere contar con inscripción como consultor de obras. Y así tiene que estar también en la promesa de consorcios, ¿no?
En caso de obras bajo la modalidad de llave en mano, que no incluya elaboración de expediente técnico, todos deben contar con ejecutor de obras, con la inscripción como ejecutores de obras. Cuando es llave en mano o concurso oferta que incluye elaboración del expediente técnico, la misma figura, ¿no? Quien se obliga a elaborar el expediente técnico, RNP como consultor, y quien se obliga a ejecutar la obra, RNP como ejecutor de obras. Respecto a la ejecución de obras también, ¿no? Los integrantes del consorcio tienen que acreditar la capacidad de libre contratación igual o superior al porcentaje equivalente a su participación. Si es una obra, por ejemplo, de 5 millones de soles y yo estoy participando con el 20%, 20% de 5 millones es 1 millón. Entonces yo debo de tener por lo menos una capacidad libre de 1 millón de soles. ¿Ok? Si yo estoy participando con 50% para ejecución de la obra y la obra es de 5 millones, yo tengo que tener una capacidad libre de contratación de 2 millones y medio. Es respecto a la capacidad de libre contratación. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripción en el RNP se encuentre vigentes, así como no estar inhabilitados o suspendidos al momento de registrarse, al momento de presentar las ofertas, al otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. O sea, no estar impedido, tener RNP vigente, no estar inhabilitado ni suspendido. A efectos del registro de participantes, ¿no? Si vamos a participar en consorcio, no es obligatorio que todos los integrantes del consorcio se registren como participantes. Es suficiente que uno de ellos, ¿no? haya sido registrado en el procedimiento de selección y los demás no tienen la obligación de registrarse, ¿no? Es suficiente que un integrante esté registrado, ¿no? Y con ese registro pueden participar los demás integrantes, ¿no? Al momento de constituirse un consorcio. Respecto a la oferta, en la oferta les había dicho y reiteramos que se presenta la promesa de consorcio con firma legalizada de todos sus integrantes. La falta de firma legalizada, o sea, la falta de la legalización, no la falta de firma, sino la falta de la legalización de la firma es subsanable. O sea, si por ejemplo a mí me gana el tiempo y no tengo tiempo para legalizar las firmas en una promesa de consorcio, podemos presentar la promesa de consorcio con firmas, ¿no? Sin legalizar, y de acuerdo al artículo 60 del reglamento, la entidad tiene que darnos plazo para subsanar la falta de legalización de esas firmas. La oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la rúbrica de su representante común, ¿no? O sea, si yo voy a presentar una oferta en consorcio, suficiente con que esté firmada esa oferta por el representante común del consorcio. O también puede ser firmada por todos los integrantes, ¿no? O sea, y ahí sí, o sea, supongamos que sean 3 integrantes, ¿no? Y no la está firmando el representante común, tiene que estar la firma de los 3, la firma y rúbrica de los 3 integrantes del consorcio. La documentación que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio. Esta promesa formal de consorcio que hemos visto hace un instante, que está en las bases del procedimiento de selección, tiene que tener por lo menos la identificación de los integrantes del consorcio, ¿no? La empresa, tal, el nombre completo de denominación o razón social según corresponde. Tiene que estar en la promesa de consorcio la designación del representante común. Designamos representante común a Oscar Sarabia, identificado con DNI y tal, y debe establecerse que tiene facultades para actuar en representación del consorcio, ¿no? Tal como está en la promesa del consorcio. Aparte se señala que no está impedido ni inhabilitado ni suspendido para contactar con el Estado este representante común. A su vez debe establecerse un domicilio común para el consorcio, la identificación de las obligaciones que pueden estar referidas al objeto del proceso o no, y además el porcentaje de esas obligaciones. El integrante A se obliga a ejecutar el servicio, el integrante B se obliga a aporte de fianzas, ¿no? Esto porcentaje 80%, este porcentaje 20%, total suma
100%. La suma de los porcentajes de los integrantes del consorcio tiene que ser 100. El incumplimiento de esta información mínima en la promesa del consorcio no es subsanable. O sea, si pongamos que yo presente una promesa formal de consorcio y me olvidé de consignar los datos de mi representante común, eso no es subsanable. Así que cuidado cuando participemos en consorcio. Ahora, una vez que ya hemos presentado nuestra oferta en consorcios, hay que tener en cuenta también, ¿no? Inclusive antes de establecer esta promesa de consorcio, tenemos que ver que la oferta al momento de la habilitación no puede requerir ciertas condiciones, lo mismo respecto a la calificación de las ofertas, ¿no? O sea, al momento de constituir un consorcio tenemos que pensar en la habilitación del consorcio y en la calificación de la oferta que se presenta en el consorcio. ¿Y esto por qué? Porque uno de los requisitos de calificación de los procedimientos de selección es la habilitación. Y esta habilitación, por ejemplo, puede ser en procesos que tengan que ver con intermediación laboral, vigilancia privada, servicio postal, transporte de combustibles, comercialización de medicamentos, entre otros, ¿no? Que son actividades reguladas. Entonces, en las bases nos van a pedir que se acredite con un documento que estamos habilitados para ejercer una determinada actividad. Por ejemplo, para vigilancia privada se solicita intermediación laboral y autorización de SUCAMEC. Entonces, si yo voy a formar un consorcio, ¿no? Para un servicio de vigilancia privada, ¿no? Tiene que cumplirse que el consorcio acredite contar con intermediación laboral y autorización de SUCAMEC. Ahora, pero si en la promesa de consorcio yo pongo el integrante A va a ejecutar el servicio de vigilancia, entonces él, como se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia, tiene que contar con intermediación laboral y tiene que contar con autorización de SUCAMEC. Y el integrante B, si no se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia, sino aporte financiero, es el que va a financiar el servicio con carta fianza, con capital de trabajo, como él no se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia, a él no le pueden exigir contar con intermediación laboral ni vigilancia privada. Si ambos nos estamos obligando a ejecutar el servicio de vigilancia privada, los dos deben de contar con intervención laboral y con SUCAMEC. Ahora, supongamos que sea un servicio que tiene vigilancia privada en Lima y Arequipa. Yo tengo autorización para Lima y el otro integrante tiene autorización para Arequipa. Entonces, en mi promesa de consorcio, yo debo de poner Oscar Saravia se obliga a ejecutar el servicio en Lima, porque yo tengo la autorización para Lima, no tengo para Arequipa. Y al otro integrante del consorcio, ¿no? Le pongo el Perico de las Palotes va a ejecutar el servicio en Arequipa, porque él tiene la autorización de SUCAMEC y de intervención laboral para Arequipa. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que tenemos que tener cuidado para cumplir con el requisito de habilitación en el caso de actividades reguladas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para comercialización de medicinas, donde piden a veces DIGESA, BPA, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que verificar qué requisitos de habilitación nos están pidiendo, ¿no? Para poder con eso establecer cuáles van a ser las obligaciones de cada integrante del consorcio. Porque si yo me obligo, por ejemplo, en la venta de medicamentos, a comercializar o a vender los medicamentos, entonces tengo que estar habilitado para eso, tengo que contar con mi DIGESA, ¿no? Entonces, y tengo que contar con mi BPA si es que yo voy a hacer el transporte de los medicamentos, ¿no? O sea, esas cosas hay que evaluarlas bien. Ahora, esto va ligado a la experiencia del postor, porque respecto a la experiencia del postor, ¿no? La directiva, esta 005, establece que solo se computa la experiencia del integrante del consorcio que se ha obligado en esta promesa formal de consorcio a ejecutar la prestación directamente vinculada al servicio o al objeto de la convocatoria. En el caso de vigilancia, por ejemplo, que yo les decía, si yo estoy poniendo en mi promesa de consorcio que yo voy a ejecutar el servicio de vigilancia, ¿no? Entonces, si yo aporto experiencia, mi experiencia va a ser validada. Y el integrante B, que iba a poner las garantías financieras, que solamente está aportando al consorcio los aspectos financieros, capital de trabajo, garantía de fiel cumplimiento, él
como él no se está obligando a ejecutar el servicio de vigilancia privadas, supongamos que él presente un contrato de 1.000.000 soles de servicio de vigilancia, su experiencia no va a ser validada, ¿ok? Porque, repito, la directiva señala que solo se computa la experiencia de los integrantes del consorcio que se han obligado a ejecutar las actividades vinculadas directamente con el objeto de la convocatoria. Así que este tema de la habilitación va íntimamente ligado a la experiencia, por eso que ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Cómo establezco yo mi consorcio? ¿Qué obligaciones asume cada uno de ellos en función a la habilitación y en función también a la experiencia, ¿no? Y también de repente en función a los factores de evaluación que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque la directiva establece eso, ¿no? Cómo se toma la experiencia. Por ejemplo, la directiva señala que no se toma en cuenta la experiencia aportada por un integrante que asume actividades de carácter administrativo, como facturación, financiamiento, aportes, cartas, finanzas o pólizas de caución, o relacionadas a asuntos de organización internas, tales como representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de la prestación, tampoco el que aporta la experiencia. En el caso de bienes, ahí sí específicamente señala la directiva que solo se consideran las obligaciones que están directamente vinculadas al objeto de construcción, como la fabricación y o comercialización. No corresponde considerar la experiencia de los integrantes que se han obligado a actividades accesorias como aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras. Eso está en la directiva. O sea, ¿ves? Se dan cuenta. O sea, tenemos que tener cuidado cómo establezco yo las obligaciones de los integrantes del consorcio en función a la habilitación y en función a la experiencia como mínimo, ¿no? Supongamos que existan factores de evaluación como ISO, como ISO 9000, ISO 37000, también que tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Lo vamos a ver en un momento. Pero eso está referido a los requisitos de calificación. Respecto a la evaluación, por ejemplo, se pueden considerar, o sea, puede hacer que en unas bases de un procedimiento de selección exista alguno de estos factores: sostenibilidad ambiental y social, protección social y desarrollo humano, integridad en la contratación pública, el ISO 37000, o sistema de gestión de la calidad, el ISO 9000. O sea, estos factores de evaluación no son obligatorios, son facultativos. Pero supongamos que usted los identifica en unas bases que existen estos factores, tenemos que tener cuidado respecto a lo que señalan las bases cuando uno participa en consorcio, ¿no? Porque las bases señalan, en el caso de participar en consorcio, ambos, todos los integrantes deberán, o al menos uno, ¿no? Como en este caso, por ejemplo. En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes debe acreditar algunas de estas prácticas. Se refiere a sostenibilidad ambiental y protección y social y desarrollo humano, porque ahí hay varias prácticas, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces dice, cada uno debe acreditar al menos alguna de ellas. En cambio, cuando es integridad en la contratación y sistema de gestión, nos dice, en caso que el profesor se presente con nosotros, cada uno de sus integrantes debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje en la integridad y en el sistema. O sea, todos, ¿no? En el caso de estas dos, sostenibilidad y protección, como son varias que tiene cada uno de ellas, ¿no? Un integrante puede tener alguna de ellas y otro alguna otra, ¿no? Esa es la condición. Eso es lo. Entonces, tenemos que revisar eso en las bases al momento de decidir si vamos a presentarnos en consorcio. Entonces, tenemos que ver bien, primero, las condiciones a los consorcios, un número máximo, un porcentaje mínimo, ¿no? Luego, aspectos referentes a la habilitación de las ofertas, aspectos referentes a la experiencia del consorcio o del postor, y otro referido a la evaluación de las ofertas, ¿no? Hay que ver bien qué nos están diciendo en las bases de cómo cuando participamos en consorcio para poder establecer bien, ¿no? Cuáles son los porcentajes que asume o qué obligaciones y qué porcentajes asume cada uno de sus integrantes. Respecto a las garantías, ¿no? Luego ya de obtenida la buena pro, tenemos que presentar una garantía y fiel cumplimiento. Si vamos a presentar una carta fianza, ¿no? La directiva 005 señala que esa garantía debe consignarse expresamente el nombre completo o la denominación
o razón social de los integrantes del consorcio. Por ejemplo, yo me presento a un proceso como consorcio azul, formado por la empresa A y la empresa B. Si yo en mi carta fianza pongo para garantizar al consorcio azul, esa carta fianza no tiene validez. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un consorcio es una figura ficticia. El consorcio en sí no existe, no es una persona jurídica. Entonces, si una entidad va a querer ejecutar una garantía del consorcio azul, no va a poder, porque el consorcio azul no existe. Por eso que las garantías deben de señalar el nombre completo de cada uno de sus integrantes. Entonces, debería decir el consorcio azul integrado por empresa A y empresa B, ¿no? O no el consorcio azul, pero para garantizar a la empresa A y a la empresa B. O sea, debe estar claramente el nombre de los integrantes del consorcio, no la denominación del consorcio, porque no existe. No basta, por eso, no basta la denominación del consorcio. Ahora, respecto a las bonificaciones y beneficios, ¿no? Habíamos dicho en el seminario que dictamos admisión, evaluación y calificación de las ofertas, que las bases pueden permitir algunas bonificaciones a los puntajes obtenidos y también algunos beneficios a las MIPES, sobre todo, ¿no? Entonces, para poder, cuando una oferta se presenta en consorcio, para poder acceder a estas bonificaciones y a estos beneficios, ¿no? Todos los integrantes del consorcio deben de cumplir con la condición, ¿no? Por ejemplo, en este caso, del 10% sobre provincia colindante, ¿no? En el puntaje total de las ofertas, las empresas que tienen de domicilio legal en su RNP en la provincia donde se va a ejecutar la prestación o una colindante, ¿no? Todos los integrantes del consorcio deben de cumplir con esa condición. O sea, todos deben de ser, ¿no?, de una provincia colindante. Si alguno de ellos no es de una provincia colindante, al consorcio no le corresponde el 10% de bonificación. La exoneración del IGB previsto en la ley número 27037, la ley esta de la selva, ¿no?, también requiere que todos los integrantes del consorcio cumplan con esa condición. De lo contrario, no les corresponde la exoneración del IGB. La retención del 10% a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas como garantía de cumplimiento, también todos los integrantes del consorcio deben de ser micro o pequeña empresa para poder acceder a esa retención del 10%. La bonificación del 5% en el caso de adjudicaciones simplificadas, ¿no? Para el caso de micro y pequeñas empresas, también todos los integrantes del consorcio deben de tener la condición de micro o pequeña empresa para acceder a esta bonificación del 5%. Y el último beneficio que habíamos hablado, que es en las adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general, que señala que para el caso de la experiencia del postor, no se le puede exigir a una micro y pequeña empresa más del 25% del valor estimado de la contratación, ¿no? O sea, en estos casos, para que puedan acceder a este beneficio, todos los integrantes del consorcio tienen que ser micro o pequeña empresa. De lo contrario, no corresponde que se acojan a este beneficio ese consorcio. Ok, ahora, ¿qué sucede en el caso de impugnaciones? Si es que un consorcio quiere impugnar, ¿no?, o le han impugnado al consorcio la buena pro, ¿no? Dice que en caso que un consorcio decida interponer un recurso de apelación, basta que su representante común represente a nombre de todo el consorcio, ¿no? O sea, Oscar Sarabia, representante común del consorcio azul, yo presento el recurso de apelación, o yo me apersono en caso que al consorcio le hayan apelado a la buena pro, ¿no? Ahora, eso no implica también de que la representación pueda ser asumida por todos los integrantes del consorcio, ¿no? O sea, puede ser uno, o sea, el representante común del consorcio, o pueden ser también todos de manera conjunta, ¿no? Pepe, que representa a la empresa A, y Juan, que representa a la empresa B, ¿no? Todos se presentan, se apersonan y hacen su defensa en el caso que hubiera alguna impugnación. El contrato de consorcio, luego de que ya hemos adjudicado la buena pro y tenemos que suscribir el contrato con la entidad pública, este contrato de consorcio debe tener la información mínima que nos piden en la promesa formal de consorcio, o sea, toda la misma información, identificación de cada uno de sus integrantes, designación del representante común del consorcio, domicilio legal, obligaciones y porcentajes de estas obligaciones. Y además,
debe identificarse al integrante del consorcio que va a emitir la factura, o sea, quién va a ser el operador tributario, o si es que se ha decidido que el consorcio tenga contabilidad independiente, debe señalarse el RUC del consorcio. Este contrato de consorcio debe tener firmas legalizadas ante el notario público, la firma de cada uno de sus integrantes. O sea, no vale presentar nuevamente la promesa de consorcio, es un documento distinto. Y además, este contrato de consorcio puede, o sea que no es obligatorio, acá dice puede, tener otra información sobre la administración interna del consorcio, el sistema de participación o de resultados del consorcio, ¿no? Eso es documentación facultativa en este contrato de consorcio. Una vez que estamos ejecutando ya el contrato, si el consorcio requiere subcontratar, evidentemente si está permitido también, todos los integrantes del consorcio deben estar de acuerdo con la subcontratación. O sea, en el caso de subcontratación, el representante común del consorcio no está habilitado para decidir una subcontratación, porque la norma señala que todos los integrantes deben estar de acuerdo con la subcontratación. Y además señala que el consorcio azul que hemos constituido, no puede subcontratar a alguno de sus integrantes. O sea, el consorcio azul no puede subcontratar a A o a B. O tampoco puede subcontratar a un consorcio, a otro consorcio, que está integrado por A o B, que son integrantes del consorcio. Esas figuras no están permitidas. ¿Ok? Entonces, primero, para una subcontratación, todos los integrantes del consorcio tienen que estar de acuerdo. Un consorcio no puede subcontratar con alguno de sus integrantes o con otro consorcio que está conformado por alguno de sus integrantes. La responsabilidad patrimonial es solidaria. Si se le causa algún perjuicio a la entidad pública durante la ejecución del contrato, ¿no? Esta responsabilidad deben asumirla todos los integrantes del consorcio de manera solidaria. Y a ellos ven, oye, tú 10%, tú 90%, no sé, eso es algo interno, pero todo el consorcio responde por algún daño patrimonial a la entidad pública, ¿no? De repente la entidad pública dice, oye, tu actuación en el contrato nos ha ocasionado un perjuicio de 1 millón de soles. Todo el consorcio tiene que asumir ese 1 millón de soles, ¿no? Ya ellos internamente ven cómo lo hacen, pero la entidad pública no es que le esté cobrando a A una parte y a B una parte, no. Ya ellos ven cómo se arreglan, pero la entidad pública tiene que ser resarcida con ese 1 millón de soles que le ha ocasionado el mal actuar del consorcio, ¿no? El daño ocasionado. Respecto a un procedimiento sancionador, si el consorcio se ve en una situación de una infracción, prevista en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Notificada al tribunal, el tribunal va a notificar a cada uno de sus integrantes. O sea, no se notifica al consorcio porque, nuevamente repito, el consorcio es una figura ficticia que no existe, ¿no? Entonces, el tribunal notifica a cada uno de sus integrantes, empresa A, empresa B, ¿no? Ustedes, cuando participaron en consorcio, han cometido esta infracción, por lo tanto, le damos un plazo de 10 días para que presente sus descargos. O sea, el tribunal notifica a cada uno de sus integrantes. Y también la defensa, los descargos, tienen que ser presentados también por cada uno de ellos, ¿no? Si hubiera que presentarse un recurso de reconsideración de un procedimiento sancionador, o sea, sale la sanción, ¿no? Determinando que se va a sancionar a los integrantes del consorcio, cada integrante del consorcio tiene que presentar su reconsideración y cada uno de ellos tiene que presentar la garantía que se solicita para presentar el recurso de reconsideración ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas resoluciones del tribunal, ¿no? Relacionadas a participación de proveedores en consorcio. En este caso, por ejemplo, la entidad pública había decidido descalificar la oferta de este postor porque en la promesa formal de consorcio decían que logística y administración iba a asumir el 95% del contrato y José Enrique el 5% de la ejecución de la prestación. Y la entidad señaló, ¿no?, que la experiencia solamente estaba siendo aportada por logística y administración. Por lo tanto, dijo, oye, José Enrique Padrigua se está obligando al 5%, pero sin embargo no está aportando nada de experiencia, descalificado.
¿no? El proveedor se fue en apelación al tribunal y el tribunal enmendó esta decisión de la entidad pública porque la experiencia de un consorcio es la sumatoria de las experiencias aportadas por cada uno de sus integrantes. Entonces, si Logística de Administración está aportando 1.000.000 de soles y José Enrique Parias, que asume el 5%, aporta 0 de experiencia, la experiencia del consorcio es 1.000.000 de soles. Y si ese 1.000.000 de soles satisface lo que se pide la entidad, entonces no había motivo para descalificar la oferta. O sea, no es que si yo asumo 5% de responsabilidad en la ejecución del contrato, tengo que aportar experiencia por el 5%. No, esa figura no existe en la normativa, ¿no? La normativa señala que la experiencia del consorcio es la suma de la experiencia válida de cada uno de sus integrantes. Entonces, Logística aportó experiencia 1.000.000, José Enrique aporta 0. La experiencia del consorcio es 1.000.000. Si en ese proceso se pide experiencia de 1.000.000 o menos, esa experiencia del consorcio es válida y por lo tanto no debió ser descalificada. Estas resoluciones ustedes las tienen allí, por si acaso, los que están en GoToWebinar, para que la puedan descargar a sus computadoras y luego poderlas analizar. En este caso, se presentó un contrato de consorcio junto con un contrato para acreditar la experiencia del postor. Pero este contrato de consorcio, respecto a las obligaciones, señalaba el consorciado Constructora Jordán se obliga a aportar al negocio la suma de 96.83 del valor de la obra. Y el consorciado Neoconsul aporta al negocio la suma de 3.17. O sea, se estaban obligando a hacer un aporte dinerario. Y la normativa señala, la directiva 005, que para validar la experiencia, ¿no?, los integrantes del consorcio tienen que obligarse a ejecutar la prestación. O sea, en este caso, debió decir, Constructora Jordán se obliga a ejecutar el 96%, 97%, porque tampoco se puede aceptar decimales, el 97% de la ejecución de la obra. Y Nasconsul va a ejecutar el 3% de la obra, ¿no? Entonces, como acá no se establecen las obligaciones respecto a la ejecución de la obra, sino un aporte dinerario, que es lo que señala este contrato de consorcio, esta información no permite validar, ¿no?, el porcentaje de participación en la ejecución de la obra. Por lo tanto, este contrato no fue validado y el tribunal, ¿no?, determinó que esta forma no es la correcta para poder acreditar la experiencia del postor. La norma bien claro señala, ¿no?, tiene que establecerse las obligaciones. Este es algo similar, ¿no?, porque la normativa también señala que este contrato de consorcio tiene que llevar firmas legalizadas. Entonces, en este caso, se presentó un contrato de un consorcio, ¿no? Habían participado ejecutando una prestación en consorcio y el contrato de consorcio que presentan para acreditar la participación de sus integrantes no tenía firmas legalizadas. Entonces el tribunal dice, oye, el contrato de consorcio debe de tener firmas legalizadas y tú estás presentando para acreditar la experiencia un contrato de consorcio sin firmas legalizadas. Entonces, ese contrato de consorcio incumple la directiva. Por lo tanto, el contrato que tú estás presentando para acreditar la experiencia no puede ser validada porque no tenemos información clara respecto a la participación, al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. Y esto es respecto a un procedimiento sancionador, ¿no?, sobre la individualización de responsabilidades, ¿no? Acá se pretendía individualizar a uno de los integrantes del consorcio, pero en la promesa formal de consorcio se hacía solamente mención a que uno de ellos iba a elaborar las ofertas y el tribunal ha emitido un acuerdo de sala plena donde dice que en la promesa de consorcio, si se señala que uno de ellos va a elaborar, preparar o acopiar los documentos para la oferta, no implica que se haya responsable de aportar el documento. O sea, para poder individualizar una responsabilidad respecto a algún documento en la oferta, no es suficiente con decir, oye, yo voy a elaborar la oferta, sino tiene que decir, yo voy a aportar este documento.
¿no? Yo voy a aportar los documentos de la experiencia del postor, el otro integrante. Yo voy a aportar los documentos del personal clave. Entonces, si hay algún documento inexacto o falso en la experiencia, en documentos de la experiencia del profesor, yo asumo la responsabilidad y el otro integrante no. Viceversa, si hay un documento inexacto o falso en el documento que está aportándose para la experiencia del personal clave, como mi otro integrante del consorcio, él se está obligando a aportar los documentos para el personal clave, él asume la responsabilidad y yo no. ¿Okay? Entonces, si vamos a fijar criterios de individualización en la promesa formal de consorcio, tiene que ser precisa, ¿no? El integrante A va a aportar los documentos, ¿no? Inclusive si es posible poner el documento, ¿no? El contrato, número tal, ¿no? Para que esté claro y se permita individualizar la responsabilidad en caso que el documento que alguno de ellos está aportando para la oferta contenga información inexacta o falso. O sea, no vale con términos genéricos, ¿no? Como elaborar la oferta, preparar la oferta, a copiar los documentos, porque eso no significa que alguien es el que los está entregando, que es quien debió hacer esa verificación de los documentos. Así que tengamos cuidado con eso. Recomendaciones finales. Evalúe las ventajas y consecuencias de constituir un consorcio, ¿no? En función a todo lo que hemos mencionado hoy día, hay que tener claro, ¿no? Porque implica responsabilidad, ¿no? Hay que cumplir requisitos de habilitación, la experiencia, los factores de evaluación. Tenemos que evaluar bien si vale la pena constituir o no un consorcio y qué consecuencias pueden derivar, porque de repente yo constituyo un consorcio con una empresa y no tengo mucha confianza con esa empresa, ¿no? Y esa empresa es la que tiene que hacer ciertas actividades y al final de cuentas no las hace o las hace mal o causan un daño a la entidad pública. Todos los integrantes del consorcio nos vamos a ver, ¿no? Somos responsables por alguna responsabilidad que pudiera surgir en ese caso, ¿no? Revise detenidamente los documentos que debe presentar cada integrante del consorcio en la oferta y en la etapa de ejecución del contrato. Consigne en la promesa de consorcio y o contrato de consorcio criterios para individualizar la responsabilidad ante un eventual procedimiento sancionador. Revise la ley, el reglamento, las bases, estándares, etc. Solicite el apoyo de profesionales con experiencia para esos casos, ¿no? O sea, si vamos a presentarnos en consorcio, yo siempre les digo a mis clientes, ¿no? Evaluemos bien y tengamos cuidado con quién estamos asociándonos porque esto puede implicar alguna responsabilidad. En pantalla, el modelo de certificado que van a recibir el día de mañana, los que nos están siguiendo por GoToWebinar. Este es el modelo, como ven, no tiene firmas, no tiene número de horas, ¿no? Es así sencillo, que este certificado lo emite GoToWebinar, no lo emitimos nosotros. En cambio, nosotros sí podemos emitir los certificados que estamos viendo en pantalla, pero son facultativos que pueden ser solicitados por los asistentes a cada webinar o a los que han asistido a los 12 webinars o de repente no han asistido a todos, pero pueden seguir los videos para completar, o los que siguen los 12 webinars principales y 6 complementarios y desarrollan 2 casos, pueden pedir el diploma Contrataciones Exitosas con el Estado por 120 horas lectivas, ¿no? Son certificaciones opcionales que tienen ustedes. En pantalla la información del servicio Licita Fácil, de asesoría integral que les damos a nuestros clientes, que incluye también esto, ¿no? Nuestros clientes, los que tienen este contrato con nosotros de servicio de asesoría Licita Fácil, nos dicen, oye, me voy a presentar en consorcio. Entonces nosotros les guiamos, a ver, ¿con quién te vas a consorciar? Ya hay que evaluar bien, mira, la promesa de consorcio tiene que tener esto. Fíjate que tu otro integrante de consorcio debe de cumplir con esto, debe tenerlo, y vamos guiándolo para que se establezca de manera adecuada el consorcio, ¿no? Este servicio cubre todas las fases del procedimiento de contratación, desde la fase de actos preparatorios hasta la ejecución del contrato, por un pago fijo al mes. O sea, nuestros clientes pagan un monto fijo al mes y nosotros estamos con ellos en todas las fases de la contratación, ¿no? Ya sea que haya una impugnación, ya sea que haya de repente un adicional de plazo, falta de pago, ¿no? La revisión de la oferta antes de presentarla a la entidad pública. Todo ese servicio está incluido por un pago único al mes, independientemente del número de procesos al que se presente el cliente. Eso sí,
no asesoramos a dos empresas que eventualmente puedan competir, ¿no? Por ejemplo, ya asesoramos a una empresa de vigilancia y no podríamos tener contrato con otra empresa de vigilancia. Asesoramos a una empresa que desarrolla software y no podríamos asesorar a otra empresa que desarrolle software. Y así, ¿no? Reactivos, limpieza, jardinería, etcétera, etcétera. Hay rubros en los cuales ya no podemos atender, pero todavía hay algunos rubros que sí podemos atenderlos, ¿no? En pantalla, la página web de Compras Estatales, donde publicamos todos los días noticias, opiniones y artículos relacionados a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La información del servicio que les estaba hablando, Licita Fácil, la encuentran en esta página, licitafacil.pe, ahí pueden encontrar la información del servicio. Licitafacil.pe, /webinar, acá encuentran la información de los seminarios y los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube pueden ingresar a este link para registrarse en los seminarios. La información del seminario de la próxima semana, que es ejecución del contrato, va a estar disponible a partir de las 10 de la noche. O sea que mañana pueden ingresar a esta página, licitafacil.pe, /webinar, para registrarse en el seminario de la próxima semana, ¿no? Los que nos están siguiendo en YouTube y Facebook. Mi correo personal, aquellos que deseen comunicarse conmigo, hacer alguna consulta. El correo de denuncias, aquellos que conozcan de alguna irregularidad, nos las envían a este correo para evaluarla y de ser el caso se publica en nuestro portal. Y mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo, hacer alguna consulta. Finalmente, los accesos a Facebook, a Twitter, a YouTube, donde están todos los seminarios que hemos dictado hasta ahora. Ahí están todos los seminarios. La página de LinkedIn, la página de SlideShare, donde están todas las diapositivas de los seminarios que hemos dictado. Instagram y TikTok, ¿no? Son nuestros accesos a redes sociales. Le damos las gracias a los que nos han seguido por Facebook y YouTube, dándoles disculpas del caso por los inconvenientes que tuvimos al principio. Y los invitamos a participar en el siguiente seminario a través de la plataforma de GoToWebinar. Muchas gracias por la asistencia. Le pedimos a los amigos de EXA Consulting que cierren el Facebook y YouTube y nos quedamos con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas, solicitando por favor que las preguntas estén relacionadas con el tema del día de hoy de preferencia. Muy bien, amigos, nos vemos el próximo jueves en el seminario Ejecución del Contrato. Si hubiera alguna pregunta, me la pueden enviar a mi correo. Está en pantalla todavía mi correo. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.